Gracias por continuar con nosotros. Este 31 de octubre será la primera noche de brujas que los niños saldrán a pedir dulces en un Colorado donde los comestibles de la marihuana recreacional, conocidos como edibles, son legales, algo que ha generado mucha preocupación entre la comunidad. Nuestro compañero Samuel Rivera nos tiene los detalles. Gracias, compañeros. Las autoridades solicitan a los padres de familia que tengan muchísimo cuidado desde ahora si están pensando en que sus hijos van a salir en Halloween o la Noche de las Brujas a pedir dulces y caramelos. Dice que tengan cuidado con los edibles o comestibles con marihuana, que fácilmente se pueden confundir con caramelos regulares. La policía de nuestra área advierte que en este Halloween o Noche de las Brujas, que se celebra el 31 de octubre, sus hijos pueden correr peligro y recibir caramelos y dulces hechos con marihuana. Y aunque falta más de un mes para celebrar esta festividad, las autoridades ya toman cartas en el asunto para educar a los padres. Las recomendaciones son simples. Nunca deje que sus hijos coman los dulces sin que un adulto los revise. Lea las etiquetas y revise bien lo que dicen. No confíe en las envolturas, revíselas bien. No deje que sus hijos reciban dulces de desconocidos. Acompañe a sus hijos a recolectar los dulces. Con los caramelos es importante que los padres primero revisen a los caramelos antes de que se los comen los niños. Las autoridades muestran su preocupación ya que este será el primer año que se celebre la Noche de las Brujas con la legalización de la marihuana recreacional, ya que sospechan que muchos podrían intencionalmente entregar comestibles de marihuana a los menores. Yo pienso más que nada ver las etiquetas, ¿no?, de los dulces. Cerciorarse bien uno como padre, pues más que nada tiene la responsabilidad sobre sus hijos. Hay que indicar que muchos comestibles tienen en su empaquetadura similitud con las envolturas de dulces regulares, por lo que hay que tener mucho cuidado. Leer un poco más e investigar más de lo que contienen los dulces. Revisar los dulces que se les regalen a los niños, tener mucho cuidado sobre eso. Tenga en cuenta que muchos de los comestibles de marihuana tienen una dosis peligrosa de THC, ingrediente activo de la marihuana, que es peligrosísimo si lo consume un niño. Además, advierten a los padres que muchas personas malintencionadas podrían usar un spray con THC en los caramelos regulares y reempaquetarlos. Tenga en cuenta otro detalle: a pesar de tener un potente contenido de aceite de marihuana, los comestibles, en muchos de sus casos, no huelen a marihuana, por lo que se dificulta su identificación de manera inmediata. Desde ahora tenga presente, en Halloween o la Noche de las Brujas, usted tiene que revisar como padre de familia las envolturas, leer las etiquetas y estar 100% seguro, antes de que sus hijos consuman algún tipo de dulce, sobre la procedencia. Tenga mucho cuidado con los comestibles de marihuana, le dicen. Esa es la información que les tengo. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por esas recomendaciones.